Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, otro programa más de Historia Activa aquí en Radio Nacional Mendoza AM 960 junto a ustedes, en este programa que está hecho por historiadores para usted y está compuesto por la profesora Rosa Grintal en la producción general, la licenciada Clara María Vargas en la investigación bibliográfica, en la dirección general el profesor José Luis Giorlando y quien les habla, Alejandro Cruz. Vamos a compartir otro programa histórico en este jueves histórico. Son todos históricos nuestros días, por suerte, porque dejamos nuestra huella en este paso por la vida. Muy bien, las formas que ustedes tienen de comunicarse con nosotros son las siguientes: a través de los teléfonos 423-3822, o si nos quieren dejar un mensaje lo pueden hacer al 425-7931, o nos mandan un SMS al celular de Radio Nacional que es 156 515 522, o nos escriben a nuestra dirección de email que es historia_activa@yahoo.com.ar. Allí mi amiga Rosa Grintal, como siempre digo, le saca chispas al teclado para estar al día con ustedes. También pueden leer nuestros blogs en nuestra próxima actualización de esa página que es www.netlog.com/historiaactiva. Allí pueden discutir, debatir y contribuir también a los distintos blogs sobre historia que allí publicamos. También nos pueden seguir online. Creo que ya están solucionados todos los problemas para la transmisión vía internet a través de la web de Radio Nacional, www.radionacional.com, etiqueta emisoras, etiqueta LRA6 Radio Nacional Mendoza. Y también, si así lo desean, pueden solicitarnos amistad en nuestra página de Facebook, que va creciendo día a día. Hoy ya somos 74 amigos y son nuestros ciberamigos más los amigos que tenemos a través del aparato de radio que nos siguen desde hace muchos años. A todos un gran saludo y gracias por estar. Bueno, José Luis ayer dejó picando, por así decirlo, la influencia del pensamiento de Juan Jacobo Rousseau en la mentalidad, personalidad y acción de Mariano Moreno, el intrépido y revolucionario secretario de la primera Junta de Gobierno Patrio. Y eso es así, lo hemos estudiado y lo queremos compartir con ustedes para que se tenga una idea cabal de los ideales que impregnaron a Moreno y los que fueron los que trató de imponer en el seno de la Junta. No le fue muy bien a Moreno y hoy todos sabemos que efectivamente fue envenenado y murió en alta mar el 4 de marzo de 1811, es decir, no llegó al año de su designación como secretario de la Junta, que ya había muerto fruto de un atentado urdido, si no en persona, por el grupo que seguía a Cornelio Saavedra. Bien, esta incipiente nacionalidad de mayo de 1810 tiene, como dijimos, un nervio conductor que es el doctor Mariano Moreno. Mariano Moreno es de neta filiación rusoniana. ¿Quién fue Juan Jacobo Rousseau? Juan Jacobo Rousseau, que vivió entre los años 1712 y 1778, fue un alto espíritu que se desplazó como una llama a través del mundo y del siglo XVIII, agitando a millones de almas en las sucesivas generaciones. En la época del despotismo de Luis XIV en Francia se atreve a decir, por ejemplo, Rousseau, que renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombre, a los derechos de la humanidad. Y Mariano Moreno, que nace el mismo año que Rousseau muere, esto es 1778, dejó expresado respecto a Juan Jacobo Rousseau: este hombre inmortal que formó la admiración de su siglo y será el asombro de todas las edades. ¿Qué es lo que se propugna a través del pensamiento rousseauiano, a través de Moreno y sus seguidores en la Junta? Se propugna el liberalismo en el sentido de republicanismo como liberador de el pensamiento y la acción absolutista y totalitaria también
también, de las monarquías que imperaban en la mayoría del continente europeo. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que piensa y qué es lo que hace Juan Jacobo Rousseau, que es quien influencia ideológicamente a Mariano Moreno? Rousseau en 1755, por ejemplo, responde a un concurso organizado por la Academia de Dijon sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y si la misma está autorizada por la ley natural. Rousseau sostiene que es más útil y menos avanzado de todos los conocimientos humanos, que está paradójicamente relacionado con el hombre, y distingue dos clases de desigualdades en la especie humana. Una natural, que está condicionada por la edad física, por la salud, por las cualidades del espíritu, y la moral o política, que está condicionada por la riqueza y o el poder. Rousseau piensa que el hombre, haciéndose social y esclavo, se torna débil, tímido y servil. La mayor parte de nuestros males, dice Rousseau, los habríamos evitado conservando la manera de vivir sencilla, en contra de la delicadeza y el afeminamiento que enervan la fuerza y el valor. Y hace una distinción entre hombre y bestia, y dice que no es tanto del entendimiento esto, sino de su libertad de escoger, de amar, la facultad de perfeccionarse, ya que el animal satisface solo necesidades físicas. Sin embargo, el hombre tiene el sentimiento de la muerte y sabe lo que es morir. En una era de despotismo, Rousseau alaba la piedad como una fuerza anterior a toda reflexión, y la razón engendra el amor propio. Y también concibe el establecimiento del cuerpo político como un verdadero contrato entre el pueblo y los jefes de su elección, por el cual las dos partes se obligan al cumplimiento de las leyes que se estipulan en dicho convenio o en dicho contrato. En el estado de naturaleza, dice Rousseau, los hombres eran iguales y buenos. No había justicia ni desigualdad. Y también escribe Rousseau con mucho fervor: es antinatural, contrario a las leyes de la naturaleza, que un puñado de personas rebose de superfluidades, mientras que la multitud hambrienta carece de lo necesario. Ojo, este pensamiento, que se identifica, por ejemplo, con la causa de los desheredados, se adelanta proféticamente a otro pensador, a otro filósofo. Me refiero a Karl Marx, en el siglo XIX, el fundador, obviamente, de la escuela marxista y materialista de la filosofía. ¿Y qué es lo que dice Rousseau? Que el trabajo es lo único que da derechos de propiedad. Por eso decimos que se adelanta al marxismo. Y denuncia también los abultados impuestos con que se grava o se esclaviza a la clase trabajadora, para que de esta forma prosperase más el clero y la nobleza. Es decir, los caracteriza, para decirlo en criollo, como una raza de chupasangres, al clero y la nobleza, que para vivir su vida tranquila, plácida y poderosamente, se vale de la explotación de los pobres y los trabajadores. Por eso es que decimos que se adelanta proféticamente al marxismo Rousseau en el año 1755. Estamos hablando de un siglo antes. Y también esta teoría que tiene él, muy cuestionada por otra parte, ¿no? el de la bondad natural del hombre, esta teoría era anterior, por ejemplo, al descubrimiento de América. A pesar de que algunos autores creen que Rousseau se basó en las opiniones de los viajeros que anduvieron por tierras americanas. Eso no está definido, ni tampoco hace mucho al cuerpo ideológico de la cuestión. Además, dijo otra cuestión interesante, y es que en esa sociedad aparentemente ilustrada prosperaban la hipocresía, la vanidad, los odios, la desvergüenza. ¿Por qué? Porque eran productos del lujo, y el cual se origina en la corrupción, el vicio y los crímenes. Con ese tono de prédica moral constante concluyó Rousseau que hay que abandonar las inhibiciones, las convenciones, las formalidades y las inútiles mojigaterías. También escribió otra obra, Emilio, en el año... se basó en
en otra obra que es importante, que es Emilio, donde en esta obra es un hito fundamental la historia de la educación europea. Este libro también ataca, por ejemplo, la enseñanza jesuítica, que era un programa para formar al hombre nuevo de las eras revolucionarias. Así que el mayor influjo que hubo en América, y concretamente en Mariano Moreno en Buenos Aires en 1810, fue el contrato social, o llamado también principios del derecho político. Estableció allí Rousseau, por ejemplo, que la familia es la primera y el modelo de las sociedades políticas, y que la fuerza no es un derecho. El hombre solo está obligado a obedecer a los poderes legítimos. Ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre su semejante. El déspota gobierna aduciendo que procura la tranquilidad civil de sus súbditos. ¿Pero qué tranquilidad es esta?, se pregunta Rousseau. ¿Cuál es? ¿La que existe a costa de la constante avidez y ambición de todo tirano? La república, el Estado, es una misión de todos con un principio común. La cosa pública, que es un acto de asociación. La cosa pública es lo que siempre decimos aquí con José Luis. El término latino corresponde a res publica, de allí se unifican estos dos vocablos y tenemos la república. Y a eso se estaba refiriendo Rousseau. La república, el concepto de república y el concepto de Estado. Y contrapone la ley natural a la ley civil. El Estado social, dice Rousseau, es ventajoso si todos los hombres poseen algo y ninguno demasiado. Volvemos al marxismo. Todo hombre tiene derecho de poseer lo que necesita sin perjudicar a los otros, esto es, sin perjudicar a terceros. Y Rousseau, con todo este ideario expuesto en el contrato social, enseñó a toda una generación argentina, por decirlo, argentina incipiente, que ese pacto social establece una igualdad entre los ciudadanos, quienes se obligan bajo las mismas condiciones y gozan de idénticos privilegios. ¿Sí? Estas ideas, como decimos, serán un catecismo cívico para los hombres de 1810 y para los posteriores también. La monarquía lleva al gobierno a chismosos bribonzuelos, se declara, a intrigantes, a mediocres e ineptos. Y Rousseau maldice la aristocracia hereditaria como el peor de los gobiernos. Y el gobierno republicano, en su opinión, lleva a los primeros puestos a hombres esclarecidos y capaces, y el poder ejecutivo debe estar ejercido por magistrados cuyos valores preponderantes son la probidad moral, la experiencia y la ilustración. Si bien estas eran ideas nuevas en una época de absolutismo y despotismo y de tiranía, en realidad Rousseau rescata muchos otros valores que ya existían desde la época de la antigua República Romana, cuando hablamos de magistraturas, cuando hablamos de república, cuando hablamos de un Estado fuerte que protege y ampara al ciudadano. Estas son las ideas que tenía Rousseau en los años 1700 y que en 1810 anclan para siempre en la clase gobernante de aquel entonces, pero sobre todo en una facción de esa clase, y nos referimos a la de el doctor Mariano Moreno, que tuvo esta trayectoria tan corta, fugaz, pero intensa, intensísima, diría yo, dentro de la estructura de esa primera junta. Tal es así que su ejercicio del poder como secretario de la Junta transcurrió entre el 25 de mayo de 1810 y diciembre de ese año. O sea, estamos hablando de 7 meses nada más en el poder, en los cuales hizo una real transformación y otra gran transformación que quiso hacer, que no le fue permitido por los saavedristas o los moderados de esta primera junta. Y muchos de los adherentes a su causa también fueron barridos, eliminados, exiliados o silenciados. Nos referimos, por ejemplo, al mismísimo Manuel Belgrano, a Juan José Castelli, a Juan Larrea, a Domingo Mateu, gente que fue alejada de la acción a través de la acción justamente de los saavedristas, como era Ascuénaga, por ejemplo. Paso siempre se mantuvo en el medio. En un principio fue morenista, después pasó a ser saavedrista, como más adelante primero fue unitario y después fue federal.
Allá don Juan José Paso con su ideología cambiante y su camaleonismo político que le permitió estar en los primeros puestos de los distintos gobiernos durante tanto tiempo. Como siempre decimos, chapeau Juan José Paso. Bien, hemos llegado al final de la emisión de hoy. Continuaremos mañana, ya viernes, haciendo un cierre final de este tema tan apasionante que es la Revolución de Mayo. Mañana estaremos, si Dios quiere, con José Luis aquí. Así que los esperamos. Un gran saludo a todos, especialmente a Sandrita Leda, que nos ha escrito aquí en Facebook. Y los saludamos a todos los que se nos escuchan a través del aparato de radio como desde hace 7 años. Muchas gracias. Hasta mañana. Historia Activa.